Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos al tercer encuentro síncrono del trimestre 2025-2 para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. En esta ocasión, el objetivo de este encuentro de aprendizaje es darles a conocer los detalles y lineamientos de la actividad sumativa 3 que debe ser entregada en la semana 8, es decir, a partir del próximo lunes 23 de junio hasta el domingo 29 de junio, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 1 de julio. Este espacio también es oportuno para notificarles que aún se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación los trabajos correspondientes a la actividad sumativa 2. Las observaciones de la corrección de la B de Gauguin la tendrán en la retroalimentación de su trabajo para que conozcan los aspectos teóricos que les faltó incorporar para dar respuesta a las distintas interrogantes, tal como se explicó en la segunda actividad síncrona. Cada interrogante debía emplearse en el diagrama, tanto en el dominio conceptual como en el dominio metodológico. Continuando con el objetivo de este encuentro, hago de su conocimiento que para esta tercera actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de aprendizaje la realización de un informe interpretativo basado en el contenido de la unidad 3, cuyo tema es la integración en la personalidad y tiene como propósito analizar los procesos que inciden en la integración de la personalidad para el desarrollo. Siendo el tema integración de la personalidad, se debe profundizar en lo que son los procesos sociocognitivos, procesos adaptativos, de autorregulación de la conducta y de identidad personal. En este sentido, con el propósito de demostrar los conocimientos obtenidos en esta unidad, deberán realizar un informe escrito de tipo interpretativo, en el cual se trata de comunicar informaciones relevantes y está especializado en el análisis y la interpretación de los hechos. Este informe interpretativo debe llevar introducción, desarrollo, que son los aspectos teóricos que a continuación les voy a mencionar, y sus conclusiones. En este informe interpretativo debe basarse en el análisis de los siguientes aspectos teóricos: procesos cognitivos en la integración de la personalidad, procesos sociales en la integración de la personalidad, procesos adaptativos, procesos de autorregulación emocional, procesos de autorregulación conductual y procesos de identidad personal en la integración de la personalidad. Con respecto a los pasos que deben seguirse para realizar este informe, primero deben recabar toda la información para poder fundamentar su análisis o su informe en los tópicos psicológicos que les acabo de mencionar. Luego deben determinar las fuentes de dicha información, es decir, que en este caso deben sustentar con la bibliografía del área todo el contenido que ustedes estén desarrollando en su informe. Por tratarse de un informe interpretativo, ustedes pueden hacer uso de gráficos o cuadros, resúmenes o sinópticos de ciertos aspectos para poder mejorar la presentación de su informe. Ahora voy a describir brevemente el contenido de este tema de integración de la personalidad. Y vamos a comenzar con lo que son los procesos cognitivos en la integración de la personalidad. Estos los podemos definir como aquellos mecanismos mentales que le permiten a los individuos procesar información, pensar, aprender y adaptarse, que influye en la formación y desarrollo de la personalidad. Se incluyen procesos como la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento y la autoconciencia.
Explorando más a fondo, deben revisar lo que son las teorías sociocognitivas de la personalidad, las cuales destacan la importancia de la cognición en el funcionamiento humano, es decir, en lo que son los procesos motivacionales, emocionales y en la conducta desarrollada. Estas teorías proponen que los determinantes más importantes de nuestra conducta son los mediadores cognitivos o pensamientos y creencias que tenemos acerca de nuestro entorno y nuestra conducta. Van a explorar que los factores cognitivos relevantes tienen implicaciones motivacionales, cognitivas y emocionales. Se debe tratar desde esta teoría de profundizar en que las valoraciones previas a la conducta o expectativas, concretamente la expectativa de control sobre los refuerzos y la expectativa de autoeficacia, dan lugar a creencias centradas en la ubicación interna-externa de la responsabilidad de la conducta y en la percepción de recursos para hacer frente a las tareas y situaciones respectivamente. Estas creencias son especialmente relevantes para la percepción del control sobre nuestras vidas, con el consiguiente valor adaptativo en muy distintas áreas, como las que tienen que ver el rendimiento académico laboral, la salud, el afrontamiento del estrés y las conductas de enfermedad y las relaciones interpersonales, entre otras. En este punto van a profundizar en lo que son la teoría cognitiva de Aaron Beck. También van a ubicarse el modelo de procesamiento de información de Atkinson y Shiffrin. Con respecto a lo que son los procesos sociales en la integración de la personalidad, podemos decir que estos son los mecanismos por los cuales las interacciones y relaciones sociales influyen en la formación y desarrollo de la personalidad. Conceptos como socialización, identidad social, interacción social, comunicación, empatía, aprendizaje social, participación en grupos y comunidades son elementos que van a aportar a estos procesos. No podemos dejar de mencionar la influencia de lo que son los procesos neuropsicológicos involucrados en estos procesos sociales, como son la neuroplasticidad. Y recordemos que esta neuroplasticidad es la capacidad que tenemos los humanos o la capacidad que desarrolla nuestro cerebro para organizar todas nuestras experiencias de aprendizajes académicos y no académicos, sino de las experiencias de la vida y la estimulación que recibamos del entorno. Asimismo, en estos procesos sociales no podemos obviar, aparte de la neuroplasticidad, el papel de lo que es la regulación emocional, partiendo de la función del sistema límbico, el control inhibitorio, que es el que permite que los seres humanos tengamos una conducta autorregulada y a su vez motivada, y lo que es el desarrollo de el lóbulo frontal y las funciones ejecutivas. El desarrollo social y el desarrollo de la personalidad se conciben en la actualidad como caras de la misma moneda. La socialización es un rasgo de la persona que se construye y se desarrolla a lo largo de toda la vida. A través del proceso de socialización, los niños, adultos y personas mayores adquirimos creencias, valores y conductas que van a variar en función de la adecuación que tenga a los contextos culturales específicos donde nos desenvolvamos. Cada cultura particular transmite a sus miembros un cuadro claro de definiciones de conducta para el hombre, para la mujer, para cada edad y para cada función y cada rol que desempeñemos en la sociedad. La cultura se aprende y es fruto de la educación, y esta educación, en términos generales, consiste en transmitir al niño las normas de comportamiento y el conjunto de valores de la sociedad global en el que está destinado a vivir. Pero, asimismo, si se acepta que la personalidad del individuo es modelada por la educación. La integración de la personalidad mediante los procesos sociales es fundamental para el desarrollo y mantenimiento de una identidad saludable y adaptativa. Ahora hablemos de lo que son los procesos adaptativos en la integración de la personalidad. Este proceso de adaptación se conformaría
a partir de un conjunto complejo y flexible de valoraciones y mecanismos de autorregulación y afrontamiento, dirigidos todos ellos a hacer posible el manejo de los diferentes sucesos que imponen al individuo un reajuste. El fin de la adaptación es, por lo tanto, mantener un equilibrio entre el funcionamiento normal de la persona y las características y requerimientos que presentan las distintas situaciones que les toque vivir. Los procesos adaptativos también se refieren a todas aquellas estrategias y mecanismos psicológicos que le permiten a un individuo adaptarse y ajustarse tanto a los cambios como a las demandas del entorno, manteniendo la coherencia y estabilidad de la personalidad. Estos procesos incluyen el ajuste emocional, la flexibilidad cognitiva, la resiliencia, la autorregulación, la adaptación social. Esta adaptación social es la capacidad que tienen los individuos para ajustarse a las normas y expectativas sociales, así como el aprendizaje, el crecimiento, el manejo del estrés, entre otros elementos. En este punto van a explorar qué dicen las teorías cognitivas de Lázaro y Follman. En, en el caso de los procesos adaptativos, ellos hacen referencia a lo que son los estilos de afrontamiento. Van a ubicar lo que es la teoría de la adaptación, la teoría de la autoeficacia de Albert Bandura y la teoría de la resiliencia de Watney y Jung. En lo que se refiere a los procesos de autorregulación emocional en la integración de la personalidad, partimos de la idea de que la autorregulación hace referencia a los intentos deliberados de modular, modificar o inhibir acciones y reacciones con el fin de adaptarnos al medio y lograr una mejor gestión emocional. De acuerdo a autores como Gross y Thompson, la autorregulación emocional es la habilidad que tenemos para controlar nuestras respuestas emocionales. Esto a través de la regulación de las experiencias físicas o psicológicas que se generan o minimizando y modificando su expresión externa. Para hacerlo posible existen ciertas condiciones genéticas y del entorno, que si nosotros nos vamos a ciertas teorías, y vamos a centrarnos en este punto, en lo que son los términos de afrontamiento y regulación emocional, que son términos muy próximos, pero se ha encontrado que el perfil de alta regulación emocional, es decir, donde hay elevada aceptación, claridad emocional, se asocia positivamente con estrategias de afrontamiento activo. E incluso algunos autores utilizan ambos términos como si fuesen sinónimos, aunque no, eso no es totalmente cierto. De manera general, el afrontamiento se refiere a un conjunto de esfuerzos dirigidos a manejar del mejor modo posible, reduciendo, minimizando, tolerando o controlando las demandas internas y ambientales excesivas o estresantes. Lazarus y Follman, que son dos teóricos del área de la psicología o que desarrollan su línea de investigación en las teorías cognitivas, definen el afrontamiento como el conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales permanentemente cambiantes desarrollados para hacer frente a las demandas específicas externas e- y o internas, evaluadas como abrumadoras o desbordantes de sus propios recursos. Por su parte, Endler, Parker y Sommerfeld lo definen como los intentos cognitivos y conductuales del individuo para resolver la discrepancia percibida entre las demandas situacionales y la capacidad o la competencia personal. En lo que se refiere a la regulación emocional propiamente dicha, esta se refiere al conjunto de procesos mediante los cuales los individuos influyen en las emociones que experimentan, cuándo las tienen y cómo las expresas. Así, la regulación emocional abarca una serie de mecanismos que permiten disminuirlas, intensificarlas o simplemente mantenerlas dependiendo de los objetivos del individuo.
Entre los enfoques que se han desarrollado para clasificar las estrategias de regulación emocional se destaca la propuesta de Garnett. La misma sugiere que la regulación emocional abarca respuestas de tipo biológico, social y comportamental, así como procesos cognitivos conscientes e inconscientes. En este punto de la regulación emocional van a explorar lo que dicen algunas teorías de inteligencia emocional, como la de los precursores Mayer y Salovey y Daniel Goleman. También pueden ubicar la teoría de inteligencia emocional de Bisker. Con respecto a lo que son los procesos de autorregulación conductual en la integración de la personalidad, podemos decir que una de las características distintivas de los seres humanos es que se orientan hacia objetivos o metas que van a elegir en función de sus propios intereses y valores. Por ello, se podría afirmar que la mayor parte de la conducta no está controlada desde el exterior, sino que está autorregulada. La autorregulación es un prerequisito crucial para el logro de metas y esto es una afirmación de Bandura. Cualquier conducta dirigida a una meta, por sencilla que sea, requiere de capacidad de autorregulación, aunque este hecho se acentúa más si las metas son a largo plazo. En el proceso de dirigirse hacia las metas, las personas no solo tendrán que trabajar duramente, sino que será imprescindible que renuncien a recompensas inmediatas, resistan tentaciones, soporten frustraciones, inhiban respuestas automáticas, combatan hábitos de conducta muy arraigados y eviten distracciones hasta conseguir los esperados beneficios que se pospondrán hasta después de periodos de tiempo extensos. La capacidad de autorregulación es necesaria a través de todo el desarrollo vital y se ha comprobado que se asocia con el éxito en la vida escolar, laboral y social, así como una menor prevalencia de psicopatología. Por otra parte, una pobre capacidad de autorregulación se relaciona con diferentes problemas personales y sociales, como el fracaso escolar, los desórdenes de conducta y un amplio rango de patrones de conducta adictiva o antisocial. En este punto de la autorregulación conductual, es importante que profundicen en la propuesta o en la teoría de Rother. De acuerdo a este autor, las personas se comportan de acuerdo con sus expectativas sobre los resultados de sus acciones y la autorregulación conductual es necesaria para controlar y regular el comportamiento en respuesta a esas expectativas. Con relación a lo que son los procesos de identidad personal en la integración de la personalidad, pónganle un especial ojo a este subtema pues les va a permitir luego en Psicología de la Personalidad 2 entender ciertas características de los trastornos de personalidad. Estos procesos de identidad personal se refieren a los mecanismos psicológicos que permiten a un individuo desarrollar y mantener un sentido coherente y estable de sí mismo. Algunas teorías de identidad personal, en especial las derivadas del enfoque psicoanalítico, hablan de el self. Estos componentes incluyen la interacción de distintos componentes como la autoconciencia, la autopercepción, la autoestima, la identidad social, la autenticidad, la coherencia y la flexibilidad. Estos procesos ayudan a conocer cómo se integran los diferentes aspectos de la personalidad para crear un sentido coherente de sí mismo. Al estudiar la identidad como una función del yo, Erik Erikson realizó una contribución fundamental a la teoría psicoanalítica y a la exploración de la patología del carácter, incorporando lo que él llamó como identidad del yo. Posteriormente, definió la difusión de la identidad como la ausencia o pérdida de la capacidad normal de autodefinición reflejada en una ruptura emocional en momentos de intimidad física, elección de profesión, competición y necesidad incrementada de una autodefinición psicosocial. Para este autor, la formación de la identidad es un proceso de desarrollo donde se producen graduales y progresivas identificaciones significativas
que se consolidan al final de la adolescencia, pero siguen desarrollándose durante toda la vida. Para Otto Kemper, que es un destacado psicoanalista, la identidad integrada consiste en la presencia de un concepto integrado del sí mismo a través del tiempo y de situaciones diferentes, así como un concepto integrado de personas significativas en su vida, los cuales son investidos libidinal y agresivamente de una manera cohesionada e integrada, proceso que conduce a la conformación de un sí mismo y de objetos totales, lo cual es propio de las personalidades sanas y de organización de personalidad de tipo neurótico. Estaríamos hablando del trastorno de personalidad, depresivo masoquista, el histérico y el obsesivo compulsivo de personalidad. Cuando hablamos del concepto de crisis de identidad, hablamos de deficiencia y de identidad y del conflicto de identidad que se refleja en la dificultad del individuo para formarse una identidad definida de sí mismo que afecta la capacidad para tomar decisiones en todos aquellos aspectos importantes relacionados con su vida y el futuro. Y esto puede verse de manera práctica en lo que es el final de la adolescencia o la adolescencia final. Y por otro lado, las alteraciones vinculadas con la disociación del autoconcepto, que suponen un fallo en la integración de la conciencia, memoria y la identidad, que normalmente funcionan de manera unificada y que por alguna razón se fragmentan. Cuando hablamos de identidad, no podemos dejar de hablar del autoconcepto. El autoconcepto está representado por el conocimiento que la persona tiene con respecto a sí misma, es decir, por el conocimiento del conjunto de creencias, percepciones, pensamientos y evaluaciones a los que recurre para describir sus características personales. El autoconcepto no constituye únicamente una estructura de conocimiento fija e impermeable a los cambios y experiencias de la persona. Como se ha visto, o cómo se conoce, los contenidos del autoconcepto se articulan también de manera flexible y dinámica, dando lugar a diversidad de representaciones contextualizadas de las características y atributos personales. Desde esta perspectiva, por lo tanto, es posible hablar de múltiples yo dependiendo de la situación específica con la que cada uno de ellos se conecta. En este subtema van a ubicar las teorías de la identidad personal de Erik Erikson, la teoría de la integración de la personalidad de Alport, la teoría de la identidad social de Tafel y Turner y los aportes que hace en la identidad Otto Kemper desde el enfoque psicoanalítico. Bien, hablando o retomando lo que son las disposiciones de forma del informe interpretativo, estos resultados se comunicarán en un documento de Word por escrito que tiene que tener la siguiente estructura. La portada institucional. Recuerden que la portada institucional no lleva ningún tipo de imagen. Eso lleva una formalidad, el encabezado de la universidad, el tema de la unidad 3, que en este caso es integración de la personalidad, el desarrollo de mínimo 12 páginas, máximo 20 páginas, que son los elementos teóricos que les acabo de describir, por supuesto, de manera ampliada, que desarrollen los temas indicados, apegarse a las normas del Manual de Realización de Trabajos de Pregrado de la universidad. Todo el texto, incluido la portada, debe estar escrita en Arial 12. A partir de la introducción hasta la conclusión debe tener un interlineado de 1,5 y en formato institucional. Este formato institucional quiere decir que el trabajo debe estar configurado de la siguiente manera. El espaciado de 4 centímetros el superior e izquierdo y de 3 centímetros el derecho e inferior. Como ya saben, esta actividad va calificada sobre 100. Este 100 tiene una ponderación de 25%. Los criterios de evaluación para este informe interpretativo es la introducción. En esta introducción, ustedes van a explicar cuál es el objetivo de este informe, van a señalar cuál es el objetivo de la unidad, cuáles son los aspectos teóricos que se van a desarrollar. La calidad de la información es que todos los procesos que ustedes describan deben estar descritos
o deben estar desarrollados tal cual como indican los manuales de psicología de la personalidad. En este punto quiero resaltar la importancia de evitar el uso de la inteligencia artificial para esta tarea en específico. Los aportes o los datos que da la inteligencia artificial contienen errores conceptuales. En este caso, los invito a que revisen los distintos manuales de psicología de la personalidad y algunos materiales que les voy a dejar de consulta en los recursos de consulta de la unidad 3. Luego, cómo está organizada esa información, que sea coherente, bien estructurado, que hagan su conclusión. La conclusión, por supuesto, es un breve resumen de los aspectos teóricos abordados. Los diagramas e ilustraciones deben contener, pueden ser mini cuadros sinópticos de algunas teorías, pueden ser dibujos que apoyen el texto que ustedes están describiendo. Y por supuesto, se va a considerar la redacción y la ortografía. Esta tarea tiene como fecha de entrega a partir del próximo lunes 23 de junio hasta el domingo 29 de junio, siendo la fecha límite para esta entrega martes 1 de julio. Esto quiere decir que la tarea va a estar abierta hasta el martes 1 de julio. No deben notificarme si la van a entregar, ya que el lapso completo es desde el 23 de junio hasta el 1 de julio. Con esta descripción damos por culminada esta tercera actividad síncrona para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 1. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, reflexiones acerca de la tarea o del material bibliográfico, recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas, que a la brevedad posible les respondo. Es importante que también sepan que tienen un resumen teórico específico del contenido de la unidad 3, aparte de esta actividad síncrona. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo encuentro. Feliz noche y éxito en la tarea.